Concejala Seitler. Señora Presidenta, es para hacer una moción de privilegio. Adelante. Gracias. Hago esta moción de privilegio para manifestar mi más enérgico repudio al gobierno de Gerardo Morales, que en Jujuy está desatando una verdadera cacería contra el pueblo que lucha contra la reforma antiderechos votada por la UCR, Juntos por el Cambio y el PJ. Tal es la disposición que tienen a gobernar a los palazos para ganarse la simpatía del FMI y los generales de Estados Unidos que están pidiendo a gritos que le entreguemos la cordillera y todos nuestros bienes naturales, que han dado un salto en el ataque a las libertades democráticas. El día miércoles, durante la sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy, la policía entró mientras se discutía la propuesta de pronunciamiento contra la represión del gobierno y la reforma aprobada por la UCR, Juntos por el Cambio y el PJ. El día de hoy, 13 de julio, esa misma policía se llevó detenido a Iván Blacut, dirigente de Izquierda Socialista, profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, congresal de la CONADU Histórica y precandidato a diputado nacional en el Frente de Izquierda Unidad en la lista presidencial que encabezan Miriam Bregman y Nicolás del Caño a nivel nacional. Un ataque claro a la autonomía universitaria, y miren cómo será que hace un rato la UCR jujeña tuiteó contra ese avallazamiento, que además está prohibido por ley que entre la policía a la universidad, y que además se agrava con los allanamientos en domicilios particulares y detenciones que siguieron luego, particularmente contra referentes de izquierda, en clara línea con la política de persecución del gobierno, lo que lamentablemente nos recuerda a los episodios de la última dictadura militar. Junto a Iván Blacut se han librado 20 órdenes de detenciones y de allanamientos a distintos luchadores. Lo mismo está ocurriendo con 22 de ellos en Humahuaca, algunos de los cuales ya fueron detenidos. Y se ha violado la autonomía universitaria en la Universidad Nacional de Jujuy, como comenté, ingresando personal policial al mismo, lo que fue denunciado por Blacut. En este momento se están llevando adelante las detenciones de Miguel Ramos, Santiago Zamora, Walter Armando Puca, Gabriel Taboada, Martín Antonio Abad, Luis Santiago Salazar, José Iván Blacut, Gabino Cruz, José Darío Donaire, José Luis Leopoldo Vilca, Nelson Javier Mamani, Mayuk Nasib Mamani, Héctor Luis Jerónimo, Walter Damián Brizuela, Arnold Alfredo Flores Ricaldi, Lautaro Joaquín Rivero, Leonardo Alejandro Rosales, Dan Leonel Liborio, Gonzalo José Marino Díaz, Fabián Alberto Cruz. Exigimos la inmediata libertad de Iván Blacut y todos los detenidos, y va desde acá nuestro incondicional apoyo y solidaridad al pueblo jujeño que resiste, que es un ejemplo de lucha para enfrentar el ajuste que quieren imponer a nuestra clase, la clase trabajadora. Arriba los salarios y abajo la reforma. Muchas gracias. Gracias, concejala. Es una moción lo que hizo, una moción de repudio. Sí, No, digo, pero está pidiendo una moción para que se vote y repudiemos o sí, simplemente lo quiere expresar. pido una moción para que se vote y se repudie. Muy bien. Concejal Juan Fernández. Gracias, señora Presidente. Es una moción de privilegio porque me siento aludido. El gobierno de Jujuy, desde fines del año pasado, inició un proceso de reforma constitucional que cumplió con todos los pasos institucionales correspondientes, empezando por el voto popular, que modificó la Constitución por amplia mayoría con participación de diversas fuerzas políticas, entre esas el justicialismo, y a propósito de ello, fue víctima de un ataque muy violento, organizado desde fuera de la provincia incluso, a las instituciones y concretamente al Parlamento local, como si aquí alguien atacara este Consejo Deliberante o cualquier ámbito parlamentario. Con la ley en la mano y con la firmeza que hace falta, seguramente se está intentando poner orden. No estoy al tanto de los sucesos del día de hoy, pero quiero decir que ese proceso está absolutamente legitimado por la voluntad popular. Muchas gracias. Gracias, concejal. Concejal Mirko García, ¿me puede reemplazar que quiero usar mi banca?
Está en uso de la palabra la concejal Araceli Bellota. Espere que suba el sillón, por favor. Ahora sí. Gracias, presidente. Es una moción de privilegio y sobre todo para responder al concejal que me precedió en la palabra. Argumentó que en Jujuy se hace todo dentro de la ley y habría que recordar que no bien asumió la gobernación el actual gobernador, lo primero que hizo fue manipular la Corte Suprema de su provincia. Y para hacerlo, en una de esas sesiones que se acostumbran a hacer en Jujuy, entre gallos y medianoche, hizo votar una ampliación de la Corte por 2 diputados, un diputado y una diputada, si no me equivoco, que después, al día siguiente, fueron designados miembros de esa Corte ampliada. La verdad, da vergüenza. Y además su gestión comenzó con un pedido de traslado de 40 y pico de gendarmes para mantener el orden, como dicen ahora que lo hace. Y en verdad de lo que se trataba era de una acampada frente a la Casa de Gobierno, en términos absolutamente pacíficos. Y entonces, la ministra de Seguridad, que hoy se propone para presidir la República Argentina, con su mano dura, envió esos gendarmes, tuvieron un accidente en el camino, perdieron la vida. 40 gendarmes, para ir a reprimir lo irreprimible, porque en verdad era un acampe pacífico. Y a eso continuó el encarcelamiento de la dirigente Milagro Sala, que todavía hoy sigue presa. La apresaron por ese acampe. Y como eso no le bastaba, el gobernador del orden y de la ley de Jujuy le fue agregando paulatinamente causas para mantenerla presa. Y además, obviamente, logró la condena en una de esas causas por esa corte ampliada entre gallos y medianoche en cuanto comenzó su gobernación. ¿De qué orden y de qué ley me están hablando? Y yo le voy a explicar por qué. Se la tomaron con Milagro Sala, que levantan su nombre sin ningún tipo de vergüenza para juntar un par de votos cada vez que viene una elección. ¿Sabe por qué está presa Milagro Sala? Porque puso en evidencia la connivencia de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista de Jujuy, demostrando que podía construir viviendas el doble con la mitad de la plata que ese acuerdo entre esas dos fuerzas políticas provinciales mantuvieron durante años. Si no, explíquenme cómo es posible que Milagro esté presa y el gobernador anterior, ni ninguno de los intendentes que tuvieron que ver con la recepción de ese dinero está preso. Entonces, la verdad que yo estoy cansado y creo que el pueblo argentino está cansado de que le hablen en nombre de la democracia y actúen como en dictadura. Que le hablen en nombre de la República y manipulen las leyes. La verdad que esa hipocresía cansa. Y si quieren hacer campaña política, háganla y tengan la valentía de decir lo que piensan sin ningún tipo de eufemismo. Les gusta reprimir al pueblo, les gusta quitar derechos, les gusta espiar, les gusta hacer todo ese tipo de cosas que vimos los 4 últimos años cuando gobernó el ingeniero Macri. De manera que yo voy a apoyar la moción de la concejala para repudiar la actitud antirrepublicana, dictatorial, feudal, porque después también hablan de feudos ajenos y no miran el feudo propio. Y encima nos proponen a ese señor
como candidato a vicepresidente. De manera, señor presidente, que quiero expresar de esta forma mi apoyo a la moción de la concejala. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidente. Concejal Fernández. Gracias, señora Presidente. Otra vez, por sentirme aludido, y si hace falta aclarar, es otra moción de privilegio para no entrar en la diatriba del otro día. Yo no lo aludí, concejal. Bueno, yo me siento aludido porque está diciendo algo sobre lo que yo he manifestado. Bueno. Adelante, concejal. Con respecto a lo que se ha dicho aquí sobre la dirigente Milagros Salas, la verdad es que es una... Sala, perdón. Sí, Milagros Sala. Es una persona que se encuentra condenada por todas las instancias judiciales, provinciales y nacionales. En todas las instancias. Hemos visto cómo montó un estado paralelo que hasta el propio gobernador Fellner, en el anterior a Gerardo Morales, no tenía ni siquiera la posibilidad de cuestionar lo que funcionaba paralelamente y casi como una dictadura en el llano. Y cuando digo eso, lo digo porque las casas que construyó nunca fueron de la gente. Fueron de la gente a partir de la gestión de Gerardo Morales, que le sacó la posibilidad discrecional a Milagros Sala de quitarle la casa a los supuestos cooperativistas o supuestos participantes de su organización social. Recién, con el gobierno de Gerardo Morales, la gente pudo escriturar esas casas y no ser extorsionada o limitada en sus derechos respecto de esas propiedades. Acá se ha dicho también, quitar derechos. Quitar derechos. Es una frase bastante de moda en el Frente de Todos en estas horas, en estos días. Yo me pregunto, ¿no es quitar derechos vaciar la heladera? ¿No es quitar derechos 15 meses de escuelas cerradas cuando no hacía falta tanto? ¿No es quitar derechos no proteger a la gente que es víctima de la inseguridad todos los días? Vinieron a prometer muchas cosas. Sin embargo, todo lo que prometieron lo han empeorado de lo que critican del gobierno anterior. 55% de inflación en el 2009, 140% de inflación ahora. ¿Eso no es quitar derechos? ¿No podría comprar el sustento? Las pruebas a aprender han sido un desastre. No es quitar derechos. Que un chico de 4º grado en Moreno sea presilábico no es quitar derechos. Y así podría enumerar un montón de cosas más, pero la verdad que no quiero escalar esta discusión. Vuelvo a decir que todo lo que se ha hecho en Jujuy ha sido en el marco de la Constitución y con amplio apoyo popular expresado en las urnas hace muy poco tiempo. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Lorena Pereira. Muchas gracias, señora presidenta. También quería pedir una moción de privilegio para justamente poder, a mi entender, responder a algunas cuestiones que se fueron diciendo acá. Claramente yo voy a estar a favor de la propuesta, la moción de la concejala de repudiar todos hechos de, todo tipo de hecho que impliquen un hecho de violencia, que impliquen una criminalización a la protesta, que implique también una persecución política. Entonces, claramente voy a estar a favor y claramente yo voy a plantear que esta Constitución, más allá que se haya, que algunas personas jujeñas hayan votado a Morales, no significa que no puedan estar protestando ahí. Es decir, porque vaya a saber en qué condiciones ha ganado Morales. Eso por un lado. Por el otro, en algunas cuestiones yo voy a disentir claramente, porque a la hora de reprimir o criminalizar la protesta, no hay diferencias. No hay diferencias en los gobiernos de turno.
Podemos ir a ejemplos como sucede en la ciudad de Buenos Aires, como Larreta y Soledad Acuña quieren sacarle los fueros a un dirigente gremial. Podemos ir a, bueno, lo que está pasando en Jujuy claramente. Nosotros también tenemos un compañero que está procesado por luchar, Sebastián Copelo, que fue constituyente y votó en contra de esa constitución que es totalmente a favor de las minerías y no es a favor del pueblo trabajador jujeño. Pero también podemos ir a otras provincias, como también el gobernador de Salta, que no es del color político de Juntos por el Cambio, fue a reprimir a los docentes, como quiso poner una ley antipiquetera, que después tuvo que recular claramente. Pero también después nos podemos ir a Chubut, como Arcioni, condenó por estar luchando a Santiago Guzmán, y lo condenó. Y ahí tengo que agregar cómo los gremios no fueron a luchar en contra de esa condena. Por otro lado, también podemos ir a lo que está sucediendo en Santa Cruz, que acá tampoco es del color político de Juntos por el Cambio, donde en el 2017 había la provincia estaba llena de manifestaciones para el cobro de los sueldos docentes, el cobro de los jubilados, donde los jubilados estaban acampando por su salario. Y ahí una manifestación a la Casa de Gobierno, una gran manifestación, donde ahí se los empezó a imputar a algunos por una causa que no recuerdo exactamente cuál fue, pero era algo mínimo, que de hecho ni siquiera había pruebas, porque la causa estaba a punto de cerrarse por falta de pruebas, cuando, claro, a la hora de criminalizar la protesta, le quieren cambiar la primer causa y ahora lo quieren poner por violencia de género. Violencia de género. Estamos banalizando cualquier tipo de lucha del movimiento de mujeres y disidencias. Cuando ni siquiera hay pruebas. Cuando la causa estaba a punto de caer. Quieren cambiar una causa, la carátula de la causa. Bueno, ahí también habría que agregar como a 4 personas están imputadas por eso. Entonces también es parte de la criminalización de la protesta. Y ahí todos los gobiernos buscan su manera, de la misma manera como Axel Kicillof, que está descontando en los sueldos de los docentes la huelga que venían haciendo. Descuentos, grandes descuentos. Entonces, a la hora de criminalizar, de reprimir o de perseguir políticamente, no hay diferencias. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Emanuel Fernández. Señora presidenta, quería hacer una moción de privilegio también. Adelante. Bueno, acompañar a la concejala Erika, que ha hecho una manifestación en cuanto a la situación de Jujuy. Yo creo que en esa provincia no puede haber participación plena de la democracia cuando hay un gran amedrentamiento a los movimientos populares, a los sindicatos, cuando tenemos presa todavía una dirigente nacional de los movimientos populares como Milagros Salas. No podemos hablar de plena democracia cuando en la reforma constitucional están armando el dispositivo legal para saquear el litio, para promover discursos de derecha y duros en contra de las manifestaciones populares. Y lo más preocupante de todo esto, que eso puede llegar a ser un botón de muestra para lo que quieren hacer a nivel nacional. El repudio absoluto a la situación de Jujuy, el acompañamiento a los movimientos populares, a los sindicatos. Algunos compañeros de mi organización han ido a las manifestaciones y la verdad que son realmente violentas. Encarcelaron a un montón de dirigentes y dirigentas populares. Se están hablando de situaciones también de abuso y de mucha violencia hacia las mujeres.
y no podemos dejar de manifestar ese repudio y ojalá que el año que viene en la Argentina gane un proyecto democrático, pero un proyecto democrático real, con toda la gente adentro. Porque si eso que pasa en Jujuy es democracia, yo creo que estamos equivocados. Muchísimas gracias. Gracias, concejal. Concejala Lorena Alderete. También una moción de privilegio. Quiero resaltar, primero, acompañar a la compañera Erika Zegler en su repudio a la cruel y violenta de parte de, digamos, del gobierno de Morales, la represión tan violenta que están sufriendo los pueblos, que no solamente defienden el derecho a la tierra, el derecho, los docentes a sus sueldos dignos, sino también defienden el derecho a su identidad. Creo que Morales representa lo que ya vivimos. Morales es el candidato, vicecandidato a presidente de un gobierno que nos dejó en el 2015, un gobierno vacío, un gobierno con despidos, un gobierno con cierre de ministerios, el cierre del Ministerio de Salud, que cerró el gobierno mismo, que hoy lo propone a Morales como vicepresidente. Un ministerio vacío. ¿Qué hubiese pasado si en la pandemia no se hubiese reactivado el Ministerio de Salud? ¿Cómo hubiésemos terminado? ¿Y cuántos muertos y muertas hubiésemos tenido en la Argentina? Morales representa fabricaciones militares vacías. Morales representa agroindustria vacía, cultura, educación. Morales representa el recorte del presupuesto educativo en las universidades. La misma represión y el ejemplo que quiere dar en Jujuy es lo que se viene si Morales llegara a ganar junto con Larreta o Juntos por el Cambio. Representan eso, representan el vaciamiento, representan la represión constante en la que vivimos los compañeros y las compañeras que salimos los 4 años a la calle a pedir que se nos devuelvan los derechos adquiridos. Y para nosotros no es lo mismo los dos gobiernos. No es lo mismo el gobierno de que tuvimos que tener durante el 2015 hasta el 19 que el gobierno que tenemos ahora y que el gobierno que queremos defender para nuestra próxima reelección. Muchas gracias. Gracias, concejala. No hay más oradores. Vamos a poner a consideración la moción de la concejala Seidler de repudio a lo que sucede en la provincia de Jujuy. Ya pueden votar. Aprobado por 14 votos afirmativos, 3 negativos y ninguna abstención.